El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio High, qué gusto estar con ustedes, compartir en la primera radio judía en idioma español, esa gran creación de Mickey Stuerman, que abrió un espacio muy importante para la reflexión, la educación, la cultura y el intercambio en el mundo judío. Estamos siempre con ese apoyo tan valiosísimo de nuestro querido amigo Dani Salzman, y con el inapreciable apoyo de esta periodista joven que tiene todo por delante, Rocío González, que nos ayuda muchísimo en este programa, y con otros amigos que están allí ayudando en Radio High. El título de este programa tiene un signo de interrogación. ¿Quién será? Porque el programa le hemos puesto de título El antisemita del año. Y hay muchos que compiten por ese lauro, en un año que estuvo muy salpicado por antisemitismo, un año de crecimiento, desgraciadamente, como otros males, como el empobrecimiento, las desigualdades, el deterioro del cambio climático, la pandemia. También hubo un crecimiento del antisemitismo, el racismo, las discriminaciones, y el título El antisemita del año es el que le dio una organización de lucha contra el antisemitismo de los Estados Unidos que se llama Stop Antisemitismo, y parar el antisemitismo, y una vez por año designa al antisemita del año. Y le dio el título por unanimidad, diríamos, a Kanye West. Kanye West no es un filósofo, ni es ni es un hombre de los negocios, ni es un cantante de música pop, muy popular en los Estados Unidos. Estima que tiene más de 40 millones de seguidores permanentes en su página, y se dedica hace un tiempo a hacer antisemitismo casi delirante, ¿no? A proclamar las excelencias de Hitler, que admira a Hitler, a denigrar de todos los modos posibles al pueblo judío y al Estado de Israel y a la comunidad judía de los Estados Unidos. Él es multimillonario por su estatus en el mundo de la música de los jóvenes, y tiene avisadores muy importantes que avisan en su programa, que hacen publicidad en su programa. Algunos de ellos han desertado después de esta andanada antisemita fenomenal y casi diaria de Kanye West. Odio delirante, que lo llevó a ser excluido de los principales medios sociales, que no dejan entrar, digamos, a mensajes de esta violencia. Durante un breve periodo fue, al cambiar de titularidad Twitter, y proclamar que iba a estar abierto a todo tipo de mensajes, no importa de dónde llegaran, fue incluido
página de Twitter, cosa peligrosísima, pero la virulencia total de lo que dice este sujeto llevó a su casi exclusión inmediata. Entonces se quedó también sin ese público. Es célebre por haber pretendido y pretender la presidencia de los Estados Unidos, nada menos. Y se hizo célebre una cena que tuvo con el expresidente de Estados Unidos y candidato a futuro presidente de Estados Unidos, que lo invitó a su residencia de Mar del Lago de partir, tienen relaciones muy estrechas, y algo así como que West le propone que sea su candidato a vicepresidente, por lo menos, y fue a esa cena junto con Nick Fuentes, un delirante, a su vez líder de los white supremacists, de los antisemitas más virulentos de los Estados Unidos, racistas, antimujeres, que comparten la admiración total por Adolf Hitler, la negación del holocausto, como que el holocausto no existió, y otras más. O sea, ha hecho muchos méritos Kanye West para ser el antisemita del año. Sin embargo, tiene competencia importante, ¿no? Porque vean ustedes, la ministra del Interior de Alemania ha hecho unas afirmaciones muy dolorosas para Alemania sobre el crecimiento del antisemitismo en Alemania, muy preocupada. Eso tiene expresiones concretas en atentados, en el crecimiento de Alternativa, que es el partido de ultraderecha que creció recientemente significativamente en las elecciones en Alemania, y el descubrimiento en Alemania de un complot para tomar el poder, nada menos, en uno de los países más avanzados del mundo, de ultraderecha. La policía informó ampliamente estos días que arrestó a más de 25 personas de rangos importantes en la sociedad alemana, encabezadas por un príncipe de la vieja nobleza alemana, que acumulaban armas de todo tipo y tenían planos y planes preparados para en algún momento durante el año próximo dar el asalto al poder. En esta banda de ultra derecha figuraban ex altos cargos del ejército, de la policía, que habían sido expulsados por su reincidencia en opiniones de extrema derecha y en ataques a los judíos particularmente. De todos modos, el complot fue interceptado, fueron arrestados. Hay otra cadena amplia de personas vinculadas que están siendo allanadas e investigadas por la policía. El príncipe, entre otras cosas, decía que la guerra de 1918, que perdió Alemania, fue generada por la banca Rothschild, que los Rothschild estaban interesados en que hubiera una guerra y que Alemania fuera derrotada. Y los judíos, la conspiración judía que va de los Rothschild en el libreto clásico, digamos, de los protocolos de los sabios de Sion, de Henry Ford, etcétera, hasta nuestros días en la versión del presidente de Hungría,
consumado ultraderechista, cuyo enemigo principal es George, el gran filántropo judío George Soros, que lo considera culpable, a quien considera culpable de todos los males que atraviesa el género humano. Este antisemitismo feroz, delirante, pretende llegar a grandes masas y a diferencia del libro de Henry Ford, el judío internacional, el libelo con el que se puso del lado de Hitler virtualmente tomando todas sus calumnias contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que estos nazis y neonazis y filonazis tienen los medios sociales. Y entonces en cuanto penetran o han generado sus propios medios sociales también, llegan con su mensaje venenoso a sectores amplios y en un momento de tanta tensión en el género humano, de tantas frustraciones por las dificultades económicas, por las dificultades sociales, por el medio ambiente que se viene abajo, etcétera, la búsqueda de figuras salvadoras, providenciales, encuentra receptividad, figuras que supuestamente, como lo prometía Hitler, resolverían todos los problemas y le echan la culpa de todos los problemas a las minorías, fundamentalmente a los judíos, las personas de color, de las minorías de todo orden. Es un ambiente muy caldeado, muy peligroso, tan peligroso como que ayer mismo una de las personas más eminentes de Italia, que es muy judía, la senadora vitalicia Liliana Segre. Recuerden ese nombre, senadora vitalicia Liliana Segre, 92 años de edad, sobreviviente del Holocausto. Una figura imponente por su coraje, por sus convicciones, muy buena escritora, el presidente de Italia, uno de los presidentes más ilustres de Italia, Sergio Mattarella, la nombró, el presidente tiene esa facultad, senadora vitalicia para honrar a Italia. La senadora vitalicia presentó una denuncia muy detallada de que está siendo objeto de persecuciones, amenazas, ultimátum de muerte, etcétera, permanentemente. Tiene una custodia, porque esto ya viene de largo tiempo atrás, pero las amenazas han recrudecido y se vio en la obligación de denunciar, en muchos casos con nombre y apellido, a prominentes figuras que incitan al antisemitismo contra la senadora vitalicia y que le enrostran a la senadora vitalicia. En primer lugar, su condición de judía, sobreviviente del Holocausto. Pasó por varios campos de concentración, sobrevivió por milagro totalmente. Y por otra parte, el haber tomado por partido por causas públicas, no por causas políticas, sino haber sido, por ejemplo, una ardiente defensora de las vacunas. Entonces, el movimiento antivacuna, que está muy vinculado en muchos países a grupos de ultraderecha y que tratan de minar la democracia y que plantea tesis absurdas como lo que ha aprendido en grupos desesperados,
el mensaje de Bolsonaro, recuerdan cuando eh, eh, decía de tomar un medicamento para caballos, etcétera, en lugar de las vacunas que eran peligrosas y sugerían los antisemitas en Estados Unidos de que las vacunas eran un complot judío. Bueno, en Italia una persecución contra una figura tan emblemática como Liliana Segre, 92 años, repito, por defender las vacunas y por decir que hacer campaña y decir que era muy saludable que la gente se vacunara. Hace no mucho tiempo atrás el Papa Francisco fue personalmente a saludar a Liliana Segre, a quien respeta profundamente como figura pública y tratando de mostrar el aprecio profundo que los católicos del mundo tienen por una figura tan excepcional como la senadora vitalicia. Pero ahí tienen ustedes persecución en Estados Unidos, el cantante de pop, uno de los más notorios, el plan para apoderarse del Estado en Alemania y denuncia de la ministra del Interior en general del crecimiento del antisemitismo en Alemania. Persecución en Italia contra una figura tan especial que merecería todos los reconocimientos de la sociedad, una figura que llama a la esperanza. Y hasta en la Argentina cada tanto un brote de antisemitismo. Un profesor de la Universidad de Córdoba que dijo en su cátedra hace poco tiempo atrás que yo textualmente dijo, le doy mi aguinaldo, o sea, mi sobresueldo anual, a quien encuentre un judío pobre. Imagínense, a quien encuentre un judío pobre, sugiriendo que los judíos son los responsables de los problemas económicos de la Argentina, desde ya que hay judíos pobres, de ellos se ocupan afanosamente estas instituciones excepcionales que tiene el judaísmo argentino con la AMIA a la cabeza, la Nación Tzedakah, y la red de Jabat Lubavitch, que presta ayuda a más de 2.000 familias. Desde ya que hay judíos pobres, la pequeña clase media judía ha sufrido todas las vicisitudes que sufren las pequeñas clases medias de la Argentina desde hace muchos años atrás, agravadas en diversos periodos históricos, etc. Y hay un juicio contra este tránsfuga que ante muchachos jóvenes y chicas jóvenes emite tan desaprensivamente declaraciones de este tipo. Y la gran cabeza del antisemitismo actual, la gran cabeza que si el premio fuera al país con más actividad antisemita pública, no a una persona, sin duda lo ganaría Irán. No el pueblo iraní, que no tiene nada que ver, sino el régimen de los ayatolás. El régimen de los ayatolás proclama diariamente la necesidad de destruir el Estado de Israel y el antisemitismo bajo todas sus formas. Y el régimen de los ayatolás es de un país que se halla cercano a las bombas atómicas y que tiene una gran estructura bélica para afuera y para adentro, ¿no?
un régimen de una represividad total, que frente al asesinato perpetrado por la llamada policía de la moralidad de una hermosa joven de 21 años, cuyo velo tenía un pequeño corrimiento respecto a en un momento, respecto a las reglas de la policía de la moralidad, la mataron y el pueblo iraní se rebeló. Particularmente las mujeres salieron a la calle a rebelarse, las mujeres y las jóvenes, y vino una represión que ya lleva varios meses, brutal, total, que ha culminado ahora con el ajusticiamiento. Escuchen bien, un chico de 23 años que participaba en las protestas masivas, que se reflejan en los noticieros de la población de Irán contra esta represión sin límites, fue ahorcado en la plaza pública, como en la Edad Media, para mostrar para advertir que en Irán la protesta puede ser condenada, además de la cárcel, simplemente con el ahorcamiento. Y hay un segundo joven ahorcado en estos días, y hay varios judíos arrestados entre los por haber tenido algún vínculo con la protesta o ser sospechosos de tener algún vínculo con las protestas, que por otra parte no han sido organizadas por ninguna fuerza política, sino que son espontáneas. Y el régimen de Irán está entrando en un entente militar, en un pacto militar profundo con la Rusia de Putin para apoyarla en la represión y la guerra brutal contra Ucrania. Le está entregando drones y armas de altísimo calibre frente a las gravísimas dificultades que tiene Putin para imponer su invasión salvaje y la resistencia heroica del pueblo de Ucrania, y la oposición de todo Occidente y de las democracias del mundo, que resolvieron sacrificarse en términos de energía con tal de salirse de la dependencia energética del petróleo iraní, y están avanzando mucho en ese terreno. Bueno, Irán, aliado militar total de la represión brutal contra la sociedad civil y el pueblo ucraniano. ¿Saben quién fue declarado por la revista Time el personaje del año? Hemos hablado del antisemita del año. ¿Saben quién fue declarado el personaje del año por Time? Esa tapa de Time con el personaje del año es célebre. Zelensky. Zelensky y el coraje del pueblo ucraniano. Esos son el personaje del año para la revista Time. Ese mensaje es muy claro y representa la inmensa mayoría del mundo democrático, que ve en esta lucha y en el coraje con el que se está llevando adelante un paso muy importante a nivel mundial. Recordar es volver a rendir homenaje a héroes importantes y al mismo tiempo un mensaje hacia el futuro. Se cumplen 44 años de fallecimiento de Golda Meir, y ha habido todo tipo de actos de recordación. Golda, nuestra querida Golda, quien David Ben Gurión solía decir, es el único hombre que tengo en mi gabinete, cuando hablaba de Golda.
aludiendo a su coraje, a su resolución, a su capacidad única para tomar decisiones difíciles, a su entrega las 24 horas del día al Estado de Israel. Golda nació en Kiev. Golda nació en la capital asediada, bombardeada, en donde vive Zelensky, el judío. Golda hizo posible el Estado de Israel, fue de las fundadoras, fue primera ministra, fue ministra en áreas muy difíciles, fue la gran embajadora en Estados Unidos, fue quien llamó a dejar salir a los judíos de Rusia y acudieron millones a apoyarla en sus grandes gestas. Fue quien logró penetrar en el alma del judaísmo americano en momentos muy difíciles, cuando el nacimiento del Estado de Israel, y lograr afiliaciones y apoyos que fueron del más alto valor. Evocar a Golda, gran imagen de Israel, es traer al Israel que frente a todas las dificultades y el odio que hemos mencionado anteriormente, ha logrado que este año, superando todo eso y superando la amenaza que Israel combatió en primera fila, es líder en la lucha contra la pandemia, 2,5 millones de turistas se prevé que tendrá Israel en el 2022, que es hasta fin de diciembre. O sea, es un hecho. 2,5 millones de turistas visitaron Israel en medio de todas las dificultades, señalando la potencia de Israel para absorber 2,5 millones de turistas y los amores que despierta Israel en el mundo judío y en el mundo no judío, porque una parte importante de esos turistas son también de turistas no judíos que van a Israel con profundo respeto y profunda admiración. Estimados amigos, son tiempos difíciles en términos de antisemitismo. Me permito aconsejarles mucho que vean una película francesa, que es una gran película y un enfoque distinto de lo que significó la ocupación nazi. El dilema de Mr. Jennings se llama, y denuncia cómo se fue forjando la complicidad de algunos sectores de la población en diversos países de Europa con el nazismo. Es su foco y lo denuncia magistralmente en un gran documento cinematográfico. Es tiempo de parar, como dice Stop Antisemitismo, al antisemita del año. Es tiempo de apoyar al Estado de Israel y sumar filas. La última startup que se inventó en Israel es una startup para poder donar más rápido, donar mejor y donar más inteligentemente. Toda una plataforma que permite a los millones de personas que donan en Israel siguiendo el precepto de la Tzedakah, el gran precepto que preside el judaísmo, el precepto que la Biblia consagra con especial devoción. Ahora pueden donar mucho más fácil y mucho más rápido como quisieran y con toda eficiencia y con muy buen asesoramiento en cuanto a datos sobre las alternativas, gracias a un invento. Israel está permanentemente inventando y uno de los campos en los que inventa es la solidaridad, de la filantropía, de hacerse, como dice la Biblia, los unos responsables por los otros.
tiempos difíciles, rechazar el antisemitismo, solidarizarse con las instituciones que desde la DAIA y la AMIA hasta la Anti-Defamation League, la NEBRIT, muchísimas del American Jewish Committee, luchan contra el antisemitismo en el mundo, una lista infinita, y tener en cuenta que ahí está Israel ayudando a los judíos ucranianos, ayudando a los judíos rusos que han inmigrado, 20.000 judíos rusos en Israel en los últimos tiempos a partir del estallido de la guerra. Se estima que 40.000 candidatos ucranianos, judíos ucranianos, a radicarse en Israel. Hay mucho trabajo por delante y mucha esperanza. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.